Pues estamos en Hechos capítulo 14. Es la mitad del libro y coincide que hoy me toca también hablar en Ares y hoy empieza el capítulo 28 en Ares. Con lo cual vamos un poquito más adelantados allí en Ares. Vamos a leer en Hechos 14 del 1 al 23. Dice así la palabra del Señor: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hasta aquí la lectura. Pablo y Bernabé tuvieron que huir de Antioquía por causa de la persecución que los judíos instigaron contra ellos. Si os acordáis, salieron de allí obedeciendo las palabras de Jesús en Mateo 10:14, sacudiendo el polvo de sus pies. Iconio estaba a unos 100 kilómetros de Antioquía. Era un viaje bastante largo. Es probable que hicieran esta distancia porque lo que les interesaba era ir a ciudades importantes dentro de aquella provincia. Ciudades donde vivía mucha gente para que más personas pudieran escuchar el Evangelio. A pesar de que tuvieron que huir de Antioquía, al llegar a Iconio vuelven a seguir el mismo patrón. Versículo 1. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí Lucas no nos dice lo que Pablo predicó, aunque debemos suponer que no era un mensaje demasiado distinto al que habían predicado en Antioquía.
Y aquí nos dice que el mensaje llegó al corazón de muchos oyentes. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Muchos creyeron el mensaje del Evangelio que, como hemos visto en el capítulo anterior, estaba basado en las profecías del Antiguo Testamento y en el relato de testigos oculares. Pero el mismo mensaje que transformó la vida de algunos provocó el rechazo de otros. Y estos últimos buscaron aliados entre los gentiles para ir contra los apóstoles. Estos judíos consiguieron poner a los gentiles contra los que habían creído el Evangelio. Y la convivencia debió de volverse casi imposible, hasta tal punto que Pablo y Bernabé decidieron quedarse durante más tiempo en aquella ciudad para apoyar a los hermanos. Y la manera en que apoyaron a estos hermanos en Iconio fue, versículo 3, hablando con denuedo y confiados en el Señor. A pesar de todas las dificultades con las que se podían encontrar, ellos sabían que la mano del Señor estaba sobre todas las cosas y en el Señor ponían toda su confianza. Hablaban con denuedo, dando testimonio de la palabra de su gracia. Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo Pablo expuso esta gracia en Antioquía, Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo anunciaba el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. No era necesario hacer ningún mérito, era un regalo de Dios. Solo había que aceptarlo por la fe. Y vemos que el Señor respondió concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Si no era suficiente con la palabra de gracia que Dios enviaba por medio de sus apóstoles, el Señor también daba señales, milagros a través de ellos. No se nos dice qué tipo de señales ni prodigios realizaban aquí los misioneros, pero entendemos que serían sanidades, como veremos un poquito más adelante en la ciudad de Listra. Creo que podemos todos entender que escuchar el mensaje de la salvación por gracia puede hacer que muchas personas duden. El ser humano duda de algo que es gratis, prefiere alcanzar algo por sus propios méritos, pero es extraño que en este momento, viendo señales y prodigios delante de sus propias narices, pudiera haber gente que dudara. Cuando Jesús estuvo en la tierra, realizó muchas señales. Juan dice en su Evangelio que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aún a pesar de todas las señales que hizo el Señor Jesús, los líderes religiosos de su tiempo lo llevaron a la cruz, como si fuera un malhechor. En la actualidad oímos de muchos predicadores que son capaces de engañar a sus oyentes porque hay muchas herramientas con las que pueden sugestionar a las personas. Pero tanto Jesús como ahora Pablo y Bernabé no usaban de ningún truco para engañar a sus oyentes. Las señales que ellos hacían eran reales, sin trampa ni cartón, como se suele decir. Y aún así la gente se dividía entre los que creían y los que dudaban. Versículo 4. Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles. Y se debió de formar un tremendo alboroto. Empezaría en la sinagoga y continuaría en las calles, lo que provocó que entrasen en escena también los gobernantes de aquella ciudad. Se ve que el número de oponentes era mayor y comenzaron a afrentar y a lanzar piedras sobre los apóstoles, que tuvieron que huir de allí. Salir huyendo de situaciones peligrosas llegó a ser para Pablo algo muy habitual. En Damasco, si os acordáis, escapó con la ayuda de los creyentes. Fue descendido en una canasta desde una ventana, Hechos 9:25. Cuando en Jerusalén los judíos trataron de matarlo, se fue a Cesarea, donde embarcó para llegar a su ciudad natal, Tarso, Hechos 9:30.
Hemos visto en el estudio anterior que de Antioquía de Pisidia lo expulsaron y ahora también tiene que escapar de Iconio para salvar su vida. Y podéis leer en 2 Corintios 11 a partir del versículo 16 todos los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo a lo largo de su vida. Lucas nos dice que huyeron a Listra y Derbe y siguieron predicando el Evangelio por todos los alrededores. Y aquí encontramos una gran lección para nosotros. Versículo 7. Allí predicaban el Evangelio. A pesar de la gran persecución que estaban teniendo, eran responsables de la comisión que habían recibido: ser amenazados, ser apedreados, ser perseguidos, no les impedía llevar a cabo la preciosa labor de sembrar la semilla gloriosa del Evangelio. Y esto me hacía recordar los testimonios de los hermanos que encontramos en Puertas Abiertas. No sé si aquí recibís la revista de Puertas Abiertas. Sí. Hermanos que a pesar de la gran persecución que sufren, sacan fuerzas para perseverar y testificar de su fe. Sí, y por supuesto a mí me hacía preguntar, ¿cómo reacciono yo ante cualquier rechazo que alguien pueda hacerme cuando le estoy hablando de algún tema espiritual? Tengo que reconocer que prefiero callarme antes de recibir cualquier reacción que sea vergonzosa para mí. No sé cómo reaccionáis cada uno de vosotros. Y Lucas se detiene a narrar algo que sucede en la ciudad de Listra. Vemos una escena similar a otras que ya hemos visto a lo largo de este libro. Un hombre impedido de los pies desde su nacimiento. Lucas recalca que jamás había andado. Este hombre estuvo escuchando predicar a Pablo y no sabemos si era en la sinagoga o en otro lugar. No sabemos tampoco el mensaje que Pablo estaba dando, pero yo pensaba que probablemente estaba recordando las señales que Jesús había hecho cuando estuvo aquí en la tierra. Digo esto porque entiendo que la cara de este hombre brillaba al escuchar la palabra de Dios que Pablo le traía. Brillaba de tal modo que llamó la atención de Pablo. Versículo 9, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y debemos notar la similitud entre este milagro de Pablo y el que Pedro hizo en la puerta de la Hermosa en el templo de Jerusalén. Allí Pedro y Juan iban hacia el templo. Y Lucas nos recalca en ambos casos que los dos eran cojos de nacimiento. En ambos casos Pedro y Pablo miran fijamente al que va a ser sanado y les dicen a gran voz: levántate. Y en ambos casos los cojos se levantaron inmediatamente. Aquellos dos que no habían podido dar ni un solo paso a lo largo de toda su vida se levantaban de manera inmediata. Y en ambos casos, Lucas dice que además de ponerse de pie, dieron sus primeros pasos. Lo que sí fue distinto fue la reacción de quienes asistieron a ambos milagros. Por un lado, Pedro fue llevado ante el concilio, acusado de haber hecho algo malo cuando había sanado a un hombre paralítico. Pero Pablo, ante aquel auditorio que en su mayoría era idólatra, fue considerado como si fuera un dios. Versículo 11, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, dijeron allí. Es probable que la reacción de esta gente haya sido inspirada en la leyenda que escribió el poeta romano Ovidio, según la cual Júpiter, el jefe de los dioses, y Mercurio, su mensajero, habían visitado un área de la provincia de Frigia, pero los residentes locales se habían negado a recibirles. Finalmente, un matrimonio de ancianos les dio la bienvenida en su humilde casa. Los dioses entonces, agradecidos por la hospitalidad, recompensaron generosamente a los ancianos, transformando su vivienda en un templo, y a aquellos ancianos en sacerdotes del templo. Por otro lado, los dioses castigaron al resto de la gente, destruyendo sus hogares.
El milagro de la curación del cojo hizo que la multitud identificara a Pablo y a Bernabé como aquellos dioses que ahora volvían a la tierra y querían rendirles la adoración que pensaban que se merecían. Pensaban que Bernabé era Júpiter o Zeus, según sea la forma latina o la griega, y Pablo pensaban que era Mercurio, o en griego Hermes, porque era el que más hablaba. Y es interesante esta frase de Lucas, el que más hablaba. Hermes era conocido como el patrón de los oradores. La tarea de Hermes era la de comunicar los mensajes que los dioses enviaban a los hombres. Era hijo de Zeus y su nombre nos suena por la palabra hermenéutica. Hermes significa intérprete y hermenéutica significa método de interpretación de textos. La aparición de Pablo y Bernabé supuso un gran alboroto. Dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Era lógico que, pensando que eran la personificación de sus dioses, organizaran semejante espectáculo. El sacerdote de Zeus sabía que tenía mucho trabajo que hacer en aquel día. Ofrecer sacrificios a los dioses que habían venido a visitar el pueblo de Listra. Obviamente el sacerdote quería agradar a los dioses y evitar que se repitiera el castigo que los dioses habían infligido a los poco hospitalarios ciudadanos de Frigia. No sabemos cuánto tardaron los misioneros en darse cuenta de lo que estaba pasando. Recordemos que los de Listra estaban hablando en lengua licaónica y suponemos que ellos no conocían aquel idioma. Pero al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, dice el versículo 14, inmediatamente rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reconocían ante aquella multitud que ellos no eran dignos de recibir adoración. Y esto me hacía recordar la escena en la que Pedro llegó a casa de Cornelio y éste se postró ante él. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y es que los misioneros habían viajado a aquella ciudad precisamente para evitar la adoración a alguien o algo que no fuera el Dios de los cielos. Venían para anunciar que dejasen de adorar cosas vanas y se convirtiesen al Dios vivo del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Era un Dios real, no una imagen sin valor. Pablo dice que hasta esos momentos Dios había dejado a la gente, como se suele decir ahora, andar a su bola. Dice Lucas, en sus propios caminos, pero siempre su mano poderosa estuvo sobre toda la humanidad, dando sustento, dando lluvias, alimento para todos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Y esta frase de Pablo me hacía recordar los tiempos en los que hemos sufrido la pandemia y en los que muchos quizás pensaron que Dios nos había abandonado. Pero creo que todos hemos visto la poderosa mano de nuestro Dios cuidándonos y proveyéndonos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Y a pesar de que Pablo les dijo que ellos eran personas iguales que los habitantes de Listra, estas palabras no convencieron a aquella multitud que quería ensalzar a aquellos personajes. Así que prepararon los sacrificios que querían ofrecerles
y justo hasta que llegó un grupo de judíos desde las ciudades de Antioquía e Iconio, las ciudades en las que habían estado los misioneros anteriormente. Ya hemos visto que estas dos ciudades se habían juntado, en estas dos ciudades se habían juntado los judíos opositores junto a los gobernantes de las ciudades para expulsar a los misioneros e incluso intentaron apedrearlos. Ahora llegaban a Listra con la misma intención, la intención de darles muerte. Y en esta ocasión sí que llegan a ejecutar la lapidación. Versículo 19. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Qué cambio tan drástico se produjo en aquel lugar. Pasaron de ofrecer sacrificios a favor de los misioneros a ofrecerles piedras sobre sus cuerpos. De proclamarlos como dioses a apedrearlos. Y esto me hacía recordar la semana de la Pasión de Jesús, como aquellas multitudes de Jerusalén pasaron de aclamar a Jesús como el Hijo de David, en lo que hoy llamamos el Domingo de Ramos, a pedir pocos días después que fuese crucificado. Aunque pensaban que Pablo había muerto, Pablo no murió tras aquella lapidación. Sus discípulos lo ayudaron y entró en la ciudad. Y nos dice que al día siguiente salieron hacia Derbe. Y aunque Lucas no lo menciona, esto nos habla de otro milagro que hace Dios. Porque el estado de gravedad en el que quedó Pablo después de ser apedreado le impediría emprender cualquier viaje. Pero leemos que al día siguiente partieron hacia Derbe. Allí nos dice Lucas que de nuevo anunciaron el Evangelio y después de hacer muchos discípulos, el grupo de misioneros emprendió el viaje de vuelta, volviendo por sus propios pasos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Después de abrir allí la obra misionera, en su viaje de vuelta quisieron fortalecer los ánimos de los creyentes, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. No iba a ser fácil mantenerse en la fe, ya que los creyentes de aquellas ciudades habían sido testigos de la oposición que el Evangelio iba a encontrar. Y Pablo es muy claro aquí con los hermanos en cuanto a la dureza de la vida cristiana. Versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es que el Evangelio no es un camino de rosas. Nuestro Dios no es como una máquina expendedora a la que le podemos pedir lo que queramos y Él nos lo va a dar. El que quiere estar firme en el Evangelio va a sufrir tribulaciones. Ha sido así desde el principio y lo sigue siendo también en la actualidad. Pablo y Bernabé entendieron que los sufrimientos en la vida cristiana no solo son una posibilidad, sino una necesidad. Es necesario. Como Pablo escribiría a Timoteo años después, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Y este es un énfasis que los discípulos ya habían escuchado y aprendido del Señor Jesucristo. Mateo 10:17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De la misma manera en que Jesús añadió palabras de consuelo, nos imaginamos que los misioneros, además de afirmar que la vida cristiana es una vida de sufrimientos, habrán añadido también palabras de consuelo para que los creyentes pudiesen perseverar en la vida cristiana. Así Pablo escribiría a los Corintios en 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró
y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esta era la esperanza que Pablo predicaba, y esta es también la esperanza que nosotros tenemos, y tenemos que seguir predicando. Para finalizar, había otra tarea que tenían que hacer los misioneros, porque de no hacerlo se corría el riesgo de mucha confusión. En las iglesias de aquellas ciudades por las que venían de vuelta, nos dice el texto que constituyeron ancianos. Ya había pasado un tiempo desde que pasaran por allí y Dios levantó a hermanos que pudieron ser reconocidos para este trabajo, el trabajo de anciano, para que mantuviesen en orden las distintas asambleas. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia para corregir las deficiencias que pudieran surgir. Por estos ancianos, los misioneros, se nos dice que elevaron oraciones a Dios. Y cuando dice que oraron con ayunos, entendemos que fue durante varios días los que se dedicaron a orar al Señor para que guardase y bendijese aquellas iglesias. Quisiera dejar 3 lecciones de este texto. En primer lugar, la perseverancia de los misioneros. Ya hemos comentado algo sobre esto. A pesar de que en varios lugares los misioneros tuvieron que huir por patas, siempre que llegaban a otra ciudad, su disposición para predicar el Evangelio era la misma. Huyeron de Antioquía hacia Iconio, desde Iconio hacia Listra, y lo primero que hacían era reunirse en la sinagoga para exponer el mensaje del Evangelio. La segunda lección es el peligro de idolatrar a quien lleva el mensaje en lugar del que lo ha enviado. Lo vimos en Listra, donde Pablo y Bernabé son tenidos por dioses a pesar de que claramente estaban anunciando el nombre de Jesús. Y en la actualidad vemos que hay personas que parece que idolatran a algún predicador, y lo que dice ese predicador tiene más valor que lo que dice la propia Biblia. Debemos ser siempre como los de Berea, sin importarnos quién es el predicador, quién dice una cosa, sino analizándola a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y la tercera lección es la importancia del gobierno de la Iglesia. Que sean personas que cumplan los requisitos que encontramos en el Nuevo Testamento y que sean encomendados a Dios por las oraciones de los hermanos. Los ancianos no son superhombres, sino que son personas que también necesitan del apoyo y de la oración de todos los hermanos. Pues que el Señor bendiga su palabra.